Atención, el futuro de Giannis Antetokounmpo está en el aire. Sinceramente, no esperaba tener que pronunciar estas palabras a principios de noviembre, pero esta es la realidad. Con su actual registro de una victoria y 6 derrotas, los Bucks están firmando su peor arranque de temporada en los últimos 30 años y esto evidentemente ha encendido todas las alarmas en Milwaukee, porque saben que la posibilidad de que Giannis pida el traspaso es un peligro real. Ante esto, el resto de equipos de la NBA se están frotando las manos, fantaseando con la posibilidad de ficharle. Y la gran pregunta es, ¿qué equipo sería el principal favorito para fichar a Giannis Antetokounmpo? Te lo cuento en 3, 2, 1, ¡empezamos! Bienvenidos al episodio número 14 del Sueño Americano, vuestro podcast NBA. Bien, como decía, los rumores de traspaso de Giannis Antetokounmpo han empezado a circular por toda la NBA, pero este episodio no pretende ser un simple altavoz de estos rumores, sino más bien un análisis sincero de un escenario claramente pesimista desde el punto de vista de los Bucks, pero que no deja de ser el escenario en el que actualmente se encuentran los Bucks. Por lo tanto, se trata de un escenario totalmente realista. Y es que resulta muy difícil poder descartar definitivamente una debacle de los Bucks este año. Y resulta aún más difícil que este equipo pueda cumplir con las expectativas que tenían sus fans y sobre todo su gran estrella Giannis Antetokounmpo. Porque no olvidemos que la actual plantilla de los Bucks se construyó para competir por el anillo. Y aunque ahora cueste ver el camino hacia el éxito de este equipo, las expectativas de su afición y la exigencia de su superestrella siguen intactas. Giannis ha sido una de las superestrellas más fieles de la última década en la NBA y su lealtad siempre ha venido acompañada de una gran sinceridad. Y es que Giannis siempre ha dicho que es feliz en Milwaukee y que quiere seguir en los Bucks siempre y cuando esté en posición de ganar. Y esta presión para formar parte de un proyecto ganador hizo que los Bucks, con gran acierto, ficharan a Jrue Holiday en 2020, resultando en el título ganado en 2021. Y esa misma presión hizo que el año pasado, ante el estancamiento ofensivo del equipo en años recientes, optaran por traspasar a Jrue Holiday a cambio de Damian Lillard. Y bien, este fue un movimiento valiente y un all-in para demostrarle a Giannis el compromiso de la franquicia por construir el mejor equipo posible en torno a él. Y ahora sería muy fácil criticar esa decisión en base a los resultados obtenidos, pero no olvidemos que esta decisión fue seguramente la que convenció a Giannis para firmar su última extensión de contrato. Así que, desde el punto de vista de la franquicia, por un lado, la gerencia puso toda la carne en el asador, agotando todos los picks de primera ronda disponibles para fichar a Lillard. Y al mismo tiempo, los dueños de los Bucks han sacado la billetera para sostener financieramente al equipo, pagando el impuesto de lujo en las últimas 5 temporadas. Y por lo tanto, esto significa que la solución a este jaleo, si es que la hay, debe encontrarse en la cancha. Y si Doc Rivers no da con la tecla este año, la salida de Giannis tal vez sea inevitable. Los aficionados de los Bucks obviamente no quieren ni oír hablar de esta posibilidad. Está bien, antes de hablar de Giannis, exploremos el resto de opciones que tienen los Bucks para remodelar el equipo. Lo ideal sería traspasar a Middleton, pero a sus 33 años, con su historial de lesiones y con 2 años restantes de contrato, cobrando más de 30 millones por temporada, resulta casi imposible poder traspasarlo recuperando valor positivo, incluso incluyendo el único pick de primera ronda que tienen disponible para traspasar, que es el de 2031. Este es un pick increíblemente valioso, pero ¿es suficiente para convertir a Middleton en uno o varios jugadores útiles? Lo veo complicado. La siguiente opción sería traspasar a Portis o Connaughton, pero esta opción es poco prometedora. Para empezar, las normas del CBA prohíben a los Bucks agregar salarios en un posible traspaso debido a que están por encima del segundo apron. Esto significa que tendrían que traspasar a Portis o Connaughton individualmente y encima sin poder encarecer al equipo conforme a otra de las restricciones impuestas nuevamente por el CBA. Es decir que, si por ejemplo deciden traspasar a Portis, solo podrían recibir a cambio un jugador que cobre menos de los 12,5 millones que cobra Portis. Y la verdad es que dentro de ese rango salarial hay muy pocos jugadores que te vayan a cambiar la vida. El siguiente en la lista sería Brook López, que será agente libre este verano, pero su salida no tiene mucho sentido ya que supondría un nuevo problema para los Bucks porque no tienen un recambio viable en la posición de pivot.
Un jugador como López que proteja el aro en defensa y que sea una amenaza exterior en ataque no es fácil de encontrar, y los que existen cobran más o menos lo mismo que López, por lo tanto esta opción quedaría también descartada. Y esto nos lleva a Damian Lillard, el hombre que llegó para elevar a esta franquicia de nuevo a lo más alto, pero que indirectamente la está hundiendo. Y digo indirectamente porque, a pesar de que sigue siendo un potente motor ofensivo, promediando 28 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, a sus 34 años ha dejado de ser un jugador que rinda de forma consistente y es un gran lastre en defensa. Además, su situación contractual es muy delicada desde el punto de vista de los Bucks, ya que le quedan 3 años de contrato por un total de 170 millones. Es decir, una bomba de relojería. Por esta razón, cuesta creer que aún haya algún equipo con el apetito suficiente como para ofrecerle un retorno sustancial a los Bucks a cambio de Lillard. Tampoco estoy diciendo que no haya ningún equipo interesado en ficharle, pero un hipotético traspaso de Lillard que mejore a los Bucks y los devuelva al estatus de contender se me antoja muy complicado. Pero bueno, si alguien tiene alguna idea, os leo en comentarios. En fin, entre la escasez de picks y contratos valiosos y las restricciones impuestas por el CBA a la hora de hacer traspasos, las opciones de los Bucks para cambiar drásticamente la cara del equipo son extremadamente limitadas. Las posibles mejoras serían más bien marginales y seguramente insuficientes para convencer a Giannis de que pueda ganar otro anillo en Milwaukee. Y es que Giannis cumplirá 30 años en diciembre y siendo un jugador tan competitivo, dudo que se quede de brazos cruzados viendo cómo su ventana competitiva se va cerrando. De hecho, en una reciente entrevista, al ser preguntado si ha pensado en qué pasará si este año no van bien las cosas en Milwaukee, Giannis respondió: sí, si no ganamos el campeonato, puede que me traspasen. Este es el trabajo que tenemos y este es el mundo en el que vivimos. Bien, en mi opinión, esto es psicología inversa, o mejor dicho, una petición de traspaso a la inversa. Pero en fin, que cada uno saque sus propias conclusiones. Ahora bien, los rumores sobre los destinos preferidos de Giannis en caso de ser traspasado, ya os adelanto que me parecen bastante absurdos. Los equipos mencionados en estos rumores son los Miami Heat y los Brooklyn Nets. Y bueno, no voy a restar credibilidad a ningún rumor ni tampoco voy a cuestionar las hipotéticas preferencias de Giannis, pero lo que sí que voy a cuestionar es la probabilidad de que un traspaso realmente se produzca a una de estas franquicias. De hecho, vamos a hacer un análisis razonado sobre cuál sería el traspaso y por lo tanto el destino más probable para Giannis. Y lo vamos a hacer dejando de lado los rumores, porque sinceramente las ganas de un equipo por fichar a Giannis o las ganas de Giannis por ir a X equipo no nos dicen absolutamente nada. Basta con ver lo que sucedió con Damian Lillard. Recordemos que Lillard estuvo presionando y mucho a los Blazers para que lo traspasaran a los Heat el verano pasado, pero ante la falta de una buena oferta, los Blazers no cedieron y acabaron traspasándole al mejor postor, que fue Milwaukee. Y es que hay muchas lecciones que podemos aprender de cómo se llevó a cabo esa operación, porque si Giannis acaba siendo traspasado, sospecho que se repetirá la misma dinámica. Evidentemente, en este caso, el interés por Giannis será muchísimo mayor y el precio exigido por los Bucks también lo será, pero por lo general existen muchos paralelismos entre ambos casos. Lillard, antes de su traspaso, al igual que actualmente Giannis, era un jugador que había pasado toda su carrera en el mismo equipo, siendo además una auténtica leyenda para la franquicia. Esto significa que en el caso de Lillard y los Blazers o Giannis y los Bucks, existe un alto grado de respeto y lealtad entre ambas partes. Y esto también quiere decir que la franquicia jamás se va a atrever a traspasar a su superestrella sin una petición previa del jugador para ser traspasado. Básicamente porque los fans jamás se lo perdonarían al equipo. Y al jugador, en este caso a Giannis, también obviamente le resulta muy incómodo pedir su salida, porque sus lazos con la franquicia van mucho más allá de lo deportivo. Pensad que Giannis lleva desde los 19 años viviendo en Milwaukee y lo considera su hogar, así que decir adiós no es nada fácil. Pero si pierde la fe en el proyecto de los Bucks, acabará dando el paso. Así que vamos a situarnos en este escenario en el que Giannis finalmente decide forzar su salida y pide ser traspasado. Y en este caso de un hipotético traspaso de Giannis, partimos de dos importantes premisas. La primera de ellas es que los Bucks no van a traspasar a Giannis en medio de la temporada. La debacle tendría que ser absolutamente espectacular para activar el botón de autodestrucción sin tan siquiera esperar a ver cómo acaba la temporada. Además,
los traspasos de esta magnitud son mucho más complicados de ejecutar durante la temporada regular debido a las normas del CBA. Por ejemplo, durante la temporada, el número máximo de jugadores que puede tener un equipo en plantilla es de 15, mientras que esta cifra aumenta a 21 en verano. Por no hablar de que Giannis tiene contrato hasta 2028, así que los Bucks, aunque accedan a traspasar a Giannis, no tienen ningún tipo de prisa por hacerlo. Es más, el hecho de esperarse al próximo verano debería incluso beneficiarles porque hay muchos equipos que tendrán un pick extra disponible para traspasar. Por lo tanto, esto significa que las pujas deberían ser más altas en verano y de esta forma los Bucks podrían conseguir un mayor retorno que si traspasan a Giannis durante la temporada. Y bueno, la segunda premisa sería que en el caso de que Giannis esté oficialmente en el mercado, asumimos que los 29 equipos de la NBA por lo menos van a tener una reunión interna comentando la posibilidad de fichar a Giannis porque es un jugador top mundial. Y por este motivo vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a colocar a todos los equipos de la NBA aquí en pantalla y vamos a ir descartando poco a poco a los candidatos menos probables a fichar a Giannis. Y no os preocupéis porque cada descarte estará debidamente justificado. Pues bien, aquí lo tenemos, aquí están todos los equipos, así que ya podemos empezar. En la primera ronda de descartes vamos a descartar a los equipos que están más lejos de competir por el anillo. Estamos partiendo de la premisa de que Giannis forzaría un traspaso si considera que no puede competir por el anillo en Milwaukee. Así que vamos a presumir que lógicamente Giannis no se plantearía abandonar a los Bucks para fichar por un equipo que esté aún más lejos de competir por el anillo. Por lo tanto, vamos a descartar a los siguientes equipos: los Wizards, los Pistons, los Hornets, los Jazz, los Nets y los Blazers. Bien, quiero hacer 3 apuntes rápidos sobre estos equipos. Primero un apunte general y después 2 apuntes más concretos. El apunte general es el siguiente. ¿Sabéis cuándo fue la última vez que se traspasó a un reciente MVP a un equipo en reconstrucción y que fuese uno de los peores equipos de la NBA en ese momento? Pues fue concretamente en el año 1990 y nunca. Exacto. No tiene ningún sentido y por eso no va a pasar en esta ocasión. Pero bueno, quiero añadir un apunte rápido sobre los Blazers y sobre los Nets. Los Blazers son un equipo bastante curioso porque controlan todos los picks de primera ronda de los Bucks desde 2028 hasta 2030. Pero como digo, los Bucks no van a desterrar a Giannis a un equipo que está aún más lejos de competir por el anillo. Por lo tanto, adiós a los Blazers. Y en el caso de los Nets, quería comentar que, como decía antes, los recientes rumores de traspaso apuntan a que sería uno de los destinos preferidos para Giannis. Pero mi sensación es que los Nets están siendo utilizados como cebo. Es evidente que la llegada de Giannis no les elevaría a la categoría de contender y acaban de poner fin al fracaso estrepitoso del proyecto encabezado por Durant, Irving y Harden. Por lo tanto, no tiene sentido que después de recuperar sus propios picks para poder tanquear, de repente se vuelvan a precipitar fichando a Giannis. Igual que tampoco tenían ningún sentido los rumores de que Butler se estaba planteando unirse a los Nets en el próximo verano en caso de no llegar a un acuerdo por una extensión de contrato con los Heat. No tiene sentido ni para Butler, ni para Giannis, ni para los Nets. Para nadie. Así que no se trata de dar validez o no a este rumor, sino simplemente de aplicar el sentido común. Y el sentido común en este caso nos dice que descartemos a los Nets. Ahora vamos a continuar poniéndonos en la piel del general manager de los Bucks, Jon Hurst, porque desde luego no va a aceptar vender a Giannis a cualquier precio, porque el retorno que obtengan tiene que ser el billete de salida del pozo en el que se encontrarán los Bucks si traspasan a Giannis. Y al mismo tiempo partimos de la creencia de que si los Bucks empiezan una nueva etapa sin Giannis, no va a ser con la idea de hacer un intercambio de cromos para seguir siendo un contender a corto plazo. Esto quiere decir que la prioridad será el talento joven y los picks futuros por delante de otras estrellas veteranas. Y esto automáticamente elimina a un equipo como los Knicks, porque no tienen ningún pick de primera ronda para traspasar, más allá del falso pick de los Wizards, que todo el mundo sabe que nunca se va a entregar, y además no hay ninguna combinación de jugadores de los Knicks que los Bucks aceptarían. Y junto con los Knicks debemos eliminar también a todos los equipos que entre ahora y el próximo verano solo tienen un pick disponible para traspasar. Por cierto, siempre que hablo de picks en este episodio me estoy refiriendo obviamente a picks de primera ronda. Y bueno, como decía, los equipos que quedan descartados junto a los Knicks serían
los Nuggets, los Suns, los Clippers, los Timberwolves y los Cavaliers. Respecto a estos equipos, debo decir que los Cavaliers se encuentran en una situación especial y un tanto distinta al resto porque tienen a varios jugadores jóvenes muy potentes como Garland y Mobley. Incluso Mitchell y Allen son relativamente jóvenes con 28 y 26 años respectivamente, pero al mismo tiempo hay varias cosas que no cuadran. Mobley sabemos que es un jugador intocable en los Cavs, así que quedaría excluido de las negociaciones, por lo que tendrían que incluir a dos jugadores de entre Mitchell, Garland y Allen. Tal vez Garland y Allen serían opciones viables si los Cavs fracasan este año en playoffs, pero no parece lógico que los Bucks quieran enviar a Giannis a un rival directo de su propia conferencia, creando un segundo monstruo más allá de los Celtics, que no olvidemos que lograron fichar a Holiday con la ayuda indirecta de los Bucks. En fin, lo veo bastante complicado. Seguimos con equipos que no son tan flojos deportivamente hablando como los primeros, ni tan pobres en cuanto a recursos como estos últimos. Me estoy refiriendo a equipos que por lo menos tienen 2 picks para traspasar, pero que tendrían que dilapidar a toda su plantilla para poder fichar a Giannis, y por lo tanto difícilmente serían un contender al que Giannis querría ir. Me estoy refiriendo a los Hawks, a los Bulls y a los Lakers. Sí, amigos, los Lakers, a los que siempre se trata de involucrar en cualquier rumor de traspaso, no tienen opciones realistas de fichar a Giannis, porque sus dos grandes estrellas, LeBron y Davis, no interesan a los Bucks al superar los 30 años de edad. Ahora entramos en la lista de equipos que yo defino como: si no quieres incluir a tu joven estrella en el traspaso, te cuelgo el teléfono. Esas serían las palabras del general manager de los Bucks y sería la exigencia clave que pondría fin a las negociaciones con estos equipos: los Sixers, los Mavericks, los Raptors, los Pacers y los Heat. Esto se debe a que Maxey, Doncic, Barnes, Haliburton y Adebayo son intocables en sus equipos. Así que las negociaciones con estos equipos acabarían en un callejón sin salida. Y bueno, respecto a Miami, me parece fantástico que sea uno de los destinos preferidos de Giannis, pero si no tenían una oferta suficientemente buena para fichar a Lillard, no veo cómo se supone que ahora van a poder fichar a Giannis. Ya sabemos que Tyler Herro es la pieza que los Heat siempre tratan de colar en este tipo de operaciones, pero también sabemos que Herro, a pesar de ser un buen anotador, es un terrible defensor que ha quedado expuesto año tras año en playoffs, y por lo tanto su valor en el mercado es mucho más bajo de lo que la gente se piensa. Y bueno, recientemente ha emergido Jaime Jaquez como un jugador bastante interesante, pero desde luego no es suficiente para poder fichar a un jugador del calibre de Giannis. Bien, en estos momentos la lista se ha reducido a menos de 10 candidatos. Y la siguiente tanda de descartes la titulo: nos encanta Giannis, pero no queremos desviarnos de nuestro plan. Estos equipos son los Celtics, los Thunder, los Spurs y los Magic. Bien, seguramente algunos estaréis sorprendidos con estos descartes, especialmente en el caso de los Thunder, porque sin duda es el equipo que podría presentar la mejor oferta de todas, teniendo en cuenta la montaña de picks futuros que tienen para traspasar y el abrumador talento que tienen en plantilla. El problema es que para los Thunder y el resto de equipos de esta lista, esta decisión sería muy arriesgada porque supondría pagar un alto precio para desmontar un proyecto que tiene muy buena pinta. En el caso de los Spurs, sabemos que cuando hablamos de proyecto hablamos únicamente de Wemby, pero no olvidemos que tienen 8 picks traspasables y que tendrían que entregarle la mayor parte de ellos a los Bucks para poder fichar a Giannis. Y estos picks son fundamentales a la hora de seguir construyendo un proyecto ganador en San Antonio. Así que renunciar a esto también es una decisión que es lógico que cause vértigo al general manager de los Spurs. La siguiente categoría de descartes se llama: felicidades por haber llegado hasta aquí, pero seamos sinceros, no vais a fichar a Giannis. En este caso me estoy refiriendo a un solo equipo, que es los Kings. Y bien, analicemos el caso de los Kings. Situándonos en el escenario más optimista, tendrían 4 picks disponibles para traspasar en el próximo verano. Pero teniendo en cuenta que los Knicks pagaron 5 picks por Bridges, claramente los Kings tendrían que incluir también algún jugador sustancial. Y aquí es donde la cosa se complica. Por un lado, Sabonis y DeRozan son demasiado viejos. Y Fox, que es la única estrella relativamente joven de este equipo, podría ser interesante, pero su complicada situación contractual hace que sea una opción bastante menos atractiva para los Bucks. Y es que Fox pretende firmar una extensión por el máximo el próximo verano, lo cual seguramente no entre en los planes de los Bucks, que si empiezan una nueva era post-Giannis, querrán reducir considerablemente el gasto de su plantilla y, a ser posible, no pagar el impuesto de lujo. Y si descartamos también a Fox, el resto de jugadores de los Kings digamos que no merecen formar parte de esta conversación. Y al fin llegamos a la gran final. Los equipos que siguen en pie son
los Warriors, los Rockets, los Grizzlies y los Pelicans. Todos estos equipos estarían muy interesados en fichar a Giannis y además pueden presentar una oferta muy jugosa que realmente pueda interesar a los Bucks. Ahora bien, os recuerdo que esta lista de finalistas nace de una serie de presunciones que tienen mucho sentido a día de hoy, pero las cosas podrían cambiar mucho entre ahora y el próximo verano. Dicho esto, vamos a hacer un repaso rápido sobre la cantidad de picks traspasables que tendrían estos 4 finalistas el verano que viene. Básicamente tenemos a los Warriors y los Grizzlies con 4 picks disponibles, mientras que los Rockets y los Pelicans tienen 5 picks. Y ahora vamos a analizar cuál sería la mejor oferta de cada uno de estos equipos y finalmente me voy a mojar proclamando al equipo favorito para fichar a Giannis. Empezamos por los Warriors. En este caso, en primer lugar, quiero decir que este traspaso sería un auténtico sueño para todos los fans de la NBA porque volveríamos a ver a don Stephen Curry en la pelea por el anillo. Y es evidente que los Warriors están muy interesados y muy motivados en conseguir que esto suceda porque ya vimos que estuvieron muy activos en el mercado, principalmente negociando por Mark Cannon, aunque al final esas negociaciones no pudieron prosperar. Y bueno, esto quiere decir que los Warriors, en mi opinión, estarían dispuestos a hacer un all-in completo por Giannis, evidentemente manteniendo a Curry y Draymond como los otros 2 pilares del proyecto, pero por lo demás creo que ofrecerían barra libre a los Bucks para elegir a los jugadores que quieran. Los Bucks obviamente se quedarían con todas las jóvenes promesas como Kuminga, Podziemski y Moody, y a partir de ahí sería cuestión de cuadrar las finanzas. Y en cuanto a los picks, cuando digo all-in es all-in, es decir que los Warriors ofrecerían todos los picks de primera ronda posibles y todos los swaps. Y cabe destacar que los picks futuros de los Warriors tal vez sean los más valiosos de todos los que pueden ofrecer el resto de equipos finalistas, porque los Warriors estarían construyendo un equipo en torno a 3 veteranos como Curry, Draymond y Giannis, a diferencia de otros equipos cuyos pilares son jugadores mucho más jóvenes. Por lo tanto, los Warriors podrían pegar un bajón enorme en 3 o 4 años, mientras que el resto de equipos presumiblemente tendrían un proyecto mucho más duradero. Y bien, continuamos con los Pelicans. Seguramente el equipo favorito más sorprendente para muchos de vosotros. Los Pelicans, sin duda, se encuentran en una situación bastante compleja y es cierto que tal vez tendrían que encargarse de traspasar a Ingram o McCollum antes de plantearse el fichaje de Giannis. Pero lo cierto es que tienen 3 ingredientes muy interesantes para convertirse en el próximo destino de Giannis. El primero es que tienen, como decía, 5 picks para traspasar. En segundo lugar, tienen varios jugadores jóvenes muy talentosos y con buenos contratos como son Zion, Herb Jones, Murray y Trey Murphy. Y finalmente tienen el factor X, que es el control sobre los picks de los Bucks en 2026 y 2027, fruto del traspaso de Drew Holiday de los Pelicans a los Bucks en 2020. Y este factor puede cobrar especial importancia si los Bucks optan por desmontar el equipo al completo, traspasando también a Damian Lillard. Por último, tenemos a los Grizzlies y a los Rockets, que voy a analizar conjuntamente porque la fórmula para fichar a Giannis sería similar. Esta fórmula básicamente consistiría en ofrecer todos sus picks y varias de sus jóvenes promesas. Obviamente, en el caso de los Grizzlies, Morant quedaría excluido de las negociaciones, pero tendrían que incluir alguna de sus 2 otras perlas, es decir, Desmond Bane o Jaren Jackson, y además algunos otros nombres de la siguiente lista: Zach Edey, Vince Williams, Gigi Jackson, Scottie Pippen y Aldama. Y en el caso de los Rockets, la joya de la corona en esta operación sería Jalen Green, al cual se le deberían añadir también algunos de los siguientes jugadores: Rich Shepard, Amen Thompson, Jabari Smith, Tari Eason y Cam Whitmore. Y bien, de entre todas estas ofertas, personalmente creo que el equipo que lograría fichar a Giannis Antetokounmpo sería los Houston Rockets. Y es que, en mi opinión, la oferta que acabo de describir de los Rockets sería la más potente, ya que contiene 5 picks de primera ronda, pero también múltiples jugadores jóvenes con mucho potencial, de entre los cuales hay que destacar, por supuesto, a Jalen Green. Green sería el equivalente a Shai Gilgeous-Alexander cuando llegó a los Thunder en el traspaso de Paul George a los Clippers, porque sería ese jugador con el potencial para ser la nueva cara de la franquicia de los Bucks, para de alguna forma llenar el vacío creado por una pérdida tan sensible como la de Giannis, y generando la ilusión y esperanza por un futuro prometedor en Milwaukee.
Además, desde el punto de vista de los Rockets, son un equipo que necesita un traspaso de consolidación desesperadamente. Así que en mi opinión serían uno de los equipos más agresivos a la hora de ir a por Giannis. Y para acabar, creo que Giannis no podría quejarse de su destino porque con su llegada los Rockets pasarían a convertirse en un claro contender. Y bueno, estoy convencido de que muchos de vosotros tendréis otras teorías, así que os animo a dejarme en comentarios vuestra opinión y vuestra porra sobre cuál creéis que será el destino de Giannis en caso de ser traspasado. Muchas gracias a todos y hasta pronto. ¡Adiós!